Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ha sido una madrugada de caídas también para las bolsas asiáticas, sobre todo para los bancos de Japón, donde han llegado los efectos de la quiebra del banco de Silicon Valley, la entidad de las empresas tecnológicas. Así que el día empieza con la pregunta de qué va a pasar hoy en las bolsas. Ayer la española se dejó 3,5 puntos y más que eso, con la pregunta de qué puede calmar a los mercados a los que no sirvió el mensaje de Joe Biden ofreciendo garantías en el sistema y en la protección de los depósitos. Sí hay de momento una certeza a la que apuntan los expertos, que aunque el contagio sea inevitable, no estamos en el escenario que estuvimos en 2008. Ignacio Cantos es director de renta variable de la entidad AETL Capital. La gente está queriendo compararlo con Lehman y con el 2008 y yo creo que la situación no tiene nada que ver. No es algo sistémico, no hay un sector financiero, los bancos están muchísimo más capitalizados que estaban, el grado de apalancamiento es menor que estaban en 2008. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Las caídas llegaron ayer a Europa. En 2 días el valor de los bancos españoles se ha desplomado un 10% y el IBEX 35 cerró su peor jornada en 8 meses. 6 puntos. Ha caído esta noche el índice que mide el valor de los bancos en Japón. A partir de hoy vamos a ir incorporando a esta hora el análisis de expertos en varias materias para que nos ayuden a entender mejor las noticias que pueden afectarnos. Y este caso del banco de Silicon Valley es precisamente una de esas informaciones que requiere la explicación de alguien que nos puede traducir sus efectos. Así que el primer análisis se lo hemos pedido al economista José Moisés Martín para que nos explique por qué nos tiene que importar o cómo nos puede afectar la quiebra de un banco tan lejano. José Moisés, buenos días. Buenos días. Dicen que la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. La caída del Silicon Valley Bank, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, seguida de la quiebra de otra entidad, el Signature Bank, ha encendido las luces de alarma en el sistema financiero norteamericano, que está viendo cómo otras entidades más pequeñas se encuentran en serias dificultades. Un contexto de altos tipos de interés y un alto endeudamiento conforman el cóctel letal que genera la mayoría de las crisis financieras. La rápida actuación de la Reserva Federal, que ha actuado de cortafuegos al ofrecer liquidez inmediata al sistema, parece calmar momentáneamente los ánimos, pero deberíamos mantener la alerta tras años de endeudamiento a tipos nulos o negativos para invertir en activos dudosos que, como la subprime hace 15 años o las criptomonedas ahora, no son capaces de dar lo que prometen. En Europa no se teme un contagio inminente. El Banco Central Europeo tiene esta semana reunión para decidir si sigue subiendo tipos. De momento, nuestro sistema demuestra solidez y no estamos viendo movimientos preocupantes en la eurozona, pero con un aumento de las dificultades de las familias para pagar sus hipotecas, no deberíamos bajar la guardia. La economía va a marcar pues buena parte de la actualidad del día. A las 9 vamos a conocer la confirmación del IPC de febrero y ahí sabremos con detalle dónde subieron más los precios. A todo esto sigue el debate por la reforma de las pensiones. Ayer la reunión entre el gobierno y los agentes sociales acabó con un acercamiento con los sindicatos. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras. El gobierno ha dado respuesta a los planteamientos que le hemos hecho en relación con las medidas de refuerzo de la estructura de ingresos y de mejora de prestaciones. Hay avances, se acerca una finalización con acuerdo. Pero esa misma reunión terminó también con la constatación de que la patronal se aleja. Rosa Santos, COE. Va a hacer recaer todo el peso de la reforma en los salarios de los trabajadores y en los costes laborales y, por lo tanto, en la práctica acabará afectando al mercado laboral y a la competitividad de las empresas. Veremos si hoy se firma el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. Lo que veremos hoy de momento es que seguramente no prospere la votación en el Congreso para reformar la ley Mordaza, como se comprometió a hacer el gobierno. Y mientras, a la derecha, Vox presiona a Feijóo para que el PP vote a favor de la moción de censura de la semana que viene. Pero los populares se mantienen en la abstención. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fijada la fecha de la moción. El martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y la presidencia del Congreso tiene que buscar una ubicación para su candidato. Ramón Tamames, de 89 años, con problemas de movilidad, no podrá subir y bajar los 6 peldaños que hay hasta la tribuna. Así que la Cámara le ha ofrecido intervenir sentado desde un punto del hemiciclo que aún hay que decidir. Será una sesión larga que el gobierno aprovechará para vender gestión. Vamos a tener una grandísima oportunidad para contraponer modelos de gobierno y también para intentar retratar a Feijóo, a quien PSOE y Vox, por motivos distintos, le reprochan su abstención. Es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere sumar para poder gobernar. Aquellos partidos que no voten a favor de la moción de censura quiere decir que están con Sánchez. En Génova entienden que esa presión a izquierda y derecha facilita la posibilidad
posición de su partido. Y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas. Una posición que han respaldado todos los varones este lunes, pero en privado el PP madrileño asegura que le habría gustado que Feijóo optara por el no. Es martes, es 14 de marzo. La inflación, les decía, será uno de los temas del día. En menos de 2 horas podremos confirmar si efectivamente los precios volvieron a subir en febrero. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días, Ángel. Según el valor adelantado de febrero, el IPC ya está en el 6,1% y en lo que más nos vamos a fijar hoy es en los alimentos, que pese a la rebaja del IVA se siguen encareciendo. Jordi Fábrega. El encarecimiento de la electricidad y la subida de precios de los alimentos han hecho que la inflación suba hasta el 6,1% en febrero, según lo adelantado por el INE hace unos días. Hoy conoceremos el detalle de cómo siguen subiendo los alimentos, pese a la rebaja del IVA en algunos productos básicos que se aplica desde el 1 de enero y que al menos hasta ahora no ha servido para contener la inflación, porque 2 meses llevamos de 2023 y 2 meses llevamos con la inflación volviendo a subir. El Gobierno y los expertos confían en que la inflación vuelva a bajar con fuerza en marzo, gracias en parte al efecto base, ya que el año pasado los precios subieron mucho en este mes, en marzo, coincidiendo con el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y de la guerra y sus efectos económicos se va a hablar hoy también en Bruselas. Además, los ministros de Economía de la Unión Europea seguirán debatiendo cómo reducir la deuda pública. Esa es ahora mismo una de las prioridades de la Unión, porque a finales de este año se van a reactivar las reglas fiscales que se suspendieron durante la pandemia. Y esto va a condicionar el gasto público del año que viene. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El Eurogrupo asume las directrices de la Comisión para volver al control de déficit y de la deuda pública, pero ha esquivado el tema que divide a los socios, que es ¿cuándo debe Bruselas volver a abrir expedientes a los incumplidores? Alemania y Países Bajos vuelven a representar aquí la línea dura. Han llegado a defender la apertura de procedimientos desde esta misma primavera. España, su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está en contra. Este es un año en el que no procede en absoluto la apertura de esos procedimientos de déficit excesivo. Y desde nuestra perspectiva contamos con una buena base, gracias a todo el intenso trabajo que se ha desarrollado en este último año. Con la directriz de Bruselas, España tendría 3 años para cuadrar sus cuentas siempre que la Comisión apruebe la senda que proponga el Gobierno para hacerlo. La discusión se amplía hoy a todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión. Ellos deben aprobar el documento base del nuevo Pacto de Estabilidad, aunque de momento se mantendrá la referencia del 3% para el déficit y del 60% del Producto Interior Bruto para la deuda. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 7 y 7 minutos de la mañana, 6 y 7 en Canarias. A poco más de 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Socialista en Madrid tendrá que hacer frente a un posible caso de corrupción en el Ayuntamiento de Móstoles. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a la alcaldesa Noelia Pose y a 7 concejales del PSOE y de Podemos por el caso ITV. Lo que se investiga en esa trama es si el hecho de haberle perdonado la deuda a una empresa que se encargaba de hacer las revisiones técnicas de los vehículos, pues afectó de forma directa a las arcas públicas del municipio. Ser Madrid Oeste, Belén Campos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó en su momento el archivo provisional de esta causa. Ahora la Audiencia Provincial procesa a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. La Dirección Regional del PSOE en Madrid va a analizar el auto con su equipo jurídico y asegura que aplicará de forma rigurosa los estatutos del partido. La audiencia ha ordenado el procesamiento de la alcaldesa y de 7 concejales de su equipo de gobierno. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena SER, el perjuicio resulta obvio y añade que no pueden ignorarse los informes de aquellos que tienen atribuciones legales para prestarlos, como el secretario o el interventor, y hacer caso a asesores externos. El PSOE de Madrid aplicará, dice, los estatutos del partido. Y cuenta el Periódico de España que el teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jaraba, evitó que llegase a la Fiscalía un informe que alertaba de los delitos que se estarían cometiendo en la contratación de las obras para reformar los cuarteles de la Guardia Civil en 2017. Este primer aviso al fiscal terminó archivado en los cajones del Ministerio del Interior de la época y Jaraba es hoy el principal de los 4 imputados en el caso. Y en Barcelona, la Audiencia Provincial quiere que el CNI le facilite más información sobre la compra y el uso del programa Pegasus. La justicia sigue investigando
investigando el presunto espionaje a políticos catalanes y por eso va a solicitar la comparecencia como testigo de la directora del CNI. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Las investigaciones sobre Pegasus se dividieron entre la Audiencia Nacional y diversos juzgados de Barcelona, donde las causas quedaron paralizadas hasta ahora. Después del recurso de dos de los afectados, Josep María Jové y Diana Riba de Esquerra, la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la juez instructora que cite a declarar a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Dice el tribunal que es la única manera de saber si se espió legalmente a los independentistas y si se utilizó Pegasus con autorización del Supremo. El tribunal ordena también que se interrogue a la empresa que comercializa Pegasus, la israelita NSO, y abre la puerta a unificar las causas en una sola investigación. Y en el mundo, el mapa geopolítico se está moviendo en el Pacífico. Esta madrugada Estados Unidos, Reino Unido y Australia han firmado un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear. Este, de hecho, es un asunto que molesta en Europa. En su momento abrió una crisis diplomática con Francia e inquieta a China. Pero el pacto es relevante porque es la primera vez en 65 años que Washington va a transferir tecnología atómica a otro país. Enrique García. Acuerdo ambicioso por la cuantía, $1.000 millones, y por su impacto militar y geopolítico, porque lo que han firmado es una hoja de ruta con un objetivo claro: contrarrestar el poder naval que está desplegando Pekín en el Indo-Pacífico. Y para ello establecen varias fases. Primero, los militares estadounidenses van a formar a los australianos en los submarinos de la Armada. A partir de 2030, Estados Unidos venderá a Australia 3 submarinos y en 2040 estaría listo el SSN AUKUS, acrónimo formado por las primeras letras de los 3 países que han firmado el pacto esta madrugada en San Diego, y este es el punto más ambicioso del plan: un submarino de propulsión nuclear fabricado por Australia y el Reino Unido con tecnología estadounidense. China ha respondido que el acuerdo viola el Tratado de No Proliferación Nuclear. Vamos a pararnos hoy en Andalucía, Radio Sevilla. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y en Baleares, Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a buscar en estas dos comunidades noticias del ámbito local de las que se está hablando ahí estas últimas horas, y una de ellas, Mamen, dice que el tiempo se ha parado en Palma. Sí, así es, por lo menos en el centro de Palma. Me explico. A ver. Se llama el reloj en Figuera, que es el reloj que preside la fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma. Se ha parado durante una semana a las 8:26. Durante ese tiempo, ni minutos ni horas va a marcar durante una semana. Se ha parado la maquinaria para ejecutar una serie de trabajos de mantenimiento. Se van a cambiar los actuales motores por unos nuevos, tienen más de 60 años de antigüedad, y se va a sustituir el sistema de electrificación, ya que en estos momentos el reloj funciona con un suministro eléctrico de 125 voltios y pasará a 220. La historia de este emblemático reloj es antigua, se remonta al siglo XIV, cuando el gran y general Consell compró a los dominicos una torre. Allí se instaló un gran reloj con una campana de 1.800 kilos, obras de Pereñoan Figuera, de ahí adoptado el nombre de este reloj. Esta torre se trasladó después al edificio del Ayuntamiento de Palma y no fue hasta 1964 que fue restaurado y electrificado por el relojero municipal. Y ahora, bueno, pues hay que hacer esta serie de actualizar, ¿no?, por así decir, este reloj, y durante una semana, pues este tiempo que se para en el centro de Palma. Que nadie se asuste, que nadie se asuste. Oye, en Andalucía, Diego, un juego de mesa que el objetivo, bueno, el que gana, entiendo, participa en la última cena con Jesús. Así es, lo ha creado una profesora de teología que vive en Huelva, se llama Carmen Jiménez, y lo ha comprado De Beer, que es la multinacional bueno, del juego, que es muy importante, y lo va a presentar en el próximo festival que hay en Lleida a partir del 31 de marzo. Es un juego en el que, bueno, pues tienes que conseguir puntos, y para conseguirlos tienes que escuchar parábolas, hacer favores, todo ante la atenta mirada del Tribunal del Sanedrín, que dictará sentencia sobre el destino de Jesús. Desde luego el camino está plagado de traiciones, y aquí aparece ya Judas con un papel estelar en el juego, de favores envenenados. En definitiva, tiene hasta su promo en las redes. Ángel, que esto está costeado, ¿eh? ¿En serio? Tiene su promo, se va a presentar, como te digo, el 31 de marzo en el Festival del Juego del Pirineo en Lleida, y me llama la atención que la mujer que ha creado el juego pertenece a la asociación que hay en Huelva que se llama Mentes Hexagonadas.
Yo no sabía qué significaba esto, pero se dedican a cultivar y jugar a juegos de mesa, a juegos de rol, a miniaturas. Bueno, es así como una especie de oca o no oca, ¿no? Pero debe ser de Judas a Judas, no lo sé. Diego Mamen, hasta la semana que viene, un beso. Un abrazo. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Y hoy es una comedia, se titula División Palermo. Es una serie que está triunfado en Argentina y que aquí ya se puede ver en Netflix. Es la recomendación que nos hace esta mañana Pepa Blanes. Tenemos ganas de que se rían y hoy la recomendación es una comedia. Una serie que usa el humor para reírse de todos y de todo y que enseña cómo bordear o romper eso llamado los límites del humor. Quiero que nos vean como un referente a seguir. ¿Te ayudo, señora? ¿Tu mami? ¿No querés que te compre un helado? Vale. Más confianza. Vamos a salir a demostrar lo que somos capaces de hacer. Los del ministerio nos pidieron que resaltemos todo el temita de las minorías. Este es un diálogo de División Palermo, un fenómeno en Argentina, una serie de Netflix con capítulos de media hora creados por dos pibes que vienen de hacer monólogos de humor en Internet, pero con esta ficción se han convertido en los hombres más famosos del momento en Buenos Aires, con permiso de Ricardo Darín. Y ser nosotros también el objeto de burla no es, digamos, la persona con discapacidad, sino qué le pasa al mundo alrededor de eso, cómo nosotros nos paramos, cómo las instituciones intentan de alguna manera apropiarse de la palabra inclusión, pero sin hacer cambios de fondo y etcétera. En lo que pasa con las luchas sociales y si es un triunfo o un fracaso que las marcas o las instituciones lo terminen transformando en eslogan o en campaña, ¿viste? Son Santiago Korowski y Martín Garrafal, guionistas y actores de una serie que cuenta cómo la policía local de la ciudad decide blanquear su imagen, creando una especie de guardia urbana compuesta por gente de colectivos discriminados. Una mujer trans, una chica en silla de ruedas, una persona con enanismo, una persona invidente, etc. La clave del éxito, dicen los creadores, es que no se ríen de ellos, sino del sistema que se apropia de cualquier lucha y, por supuesto, de los mismos creadores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.